Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. El tema es el proceso de elección de Cortes. Y es que las nuevas autoridades de justicia debieron asumir el 13 de octubre del 2019. Pero acciones legales de la Corte de Constitucionalidad obligaron a alargar el proceso de elección. A esto sumemos que el Ministerio Público planteó 20 nombres que no deberán ser electos por la posible manipulación en la elección de jueces, que involucra a diputados, postuladores, candidatos y al operador político Gustavo Alejos, preso por caso de corrupción y sancionado por Estados Unidos. Y además, las solicitudes de antejuicio para los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, la responsabilidad recae en el Congreso y no está claro cuándo elegirán a los nuevos magistrados. El legislativo se ha visto envuelto en un sinfín de acusaciones y tampoco ha cumplido su función como debería en el proceso de elección. Cada día que pase sin que se elijan cortes causa más daño al Estado de Derecho. Iniciamos con En Contexto. El acuerdo legislativo 14-2020 fue aprobado con 92 votos a favor y establece que cada diputado votará a viva voz a favor o en contra de cada uno de los candidatos a magistrados. Un proceso que se vislumbra será tardado. Iniciamos como todos los jueves dándole la bienvenida a nuestros invitados para tocar el tema, el proceso de elección de las Cortes que vuelve a estar en el ojo del huracán. Iniciamos con el licenciado Osvaldo Samayoa. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto saludarlos. Y nos acompaña también el licenciado Quinteros. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Yo soy Osvaldo, qué gusto a todos en Azteca. Bien, vamos a dar inicio a este tema porque es un debate que vuelve a estar en el ojo del huracán y que ha estado en el ojo del huracán por los últimos ya 10 meses. Y tenemos muchos actores en cuanto al tema de la elección de las Cortes que han entrado a jugar papeles importantísimos. Primero, la Corte de Constitucionalidad, luego la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y ahora la Corte Suprema de Justicia también entra a este juego de cortes. Y al final, donde yo les dejo la pregunta es, esto del juego de cortes que se me hace un poco como la película y esta serie de Juego de Tronos, ya dejó de ser un tema netamente jurídico para pasar a ser un tema político. Le dejo la palabra al licenciado Quinteros. Bueno, realmente el tema de elección de cortes, desde que lo tiene que hacer el Congreso de la República, es un tema político, independientemente de si se hace en las circunstancias que tenemos hoy o en las circunstancias normales dentro del plazo constitucional establecido, etcétera, etcétera. Quizás lo preocupante es ver cómo la Corte de Constitucionalidad, como un ente, un órgano jurisdiccional, pues ya ha tomado alguna posición que podría parecer política o podría leerse como política dentro de sus resoluciones, pero en sí el proceso como tal es un proceso político que debiera de llevar a los mejores y que debiera de llevar a un organismo independiente, un organismo judicial independiente, pero en sí es político. Licenciado Osvaldo, ¿cuál es su percepción del tema? Ya dejó de ser una elección normal, es una elección atípica, pero es algo, ya un juego político, esto se buscan intereses netamente político-partidarias. Sí, lamentablemente sí hemos caído ya en un juego, digamos, no tanto como bien decía Alejandro, es político, su naturaleza es político, el Congreso es quien tiene que hacer el proceso de selección y eso ya implica la intervención de un órgano político y por lo tanto lo vuelve político. Ahora, el problema no es tanto este juego de si es político o no, el problema aquí viene a ser los actores que están dentro del Congreso y los intereses que tienen dentro del sistema de justicia. Históricamente se ha señalado que en este estado, en el estado de Guatemala, hay actores políticos que se enriquecen o se favorecen del estado de Guatemala y al favorecerse con circunstancias ilícitas, con contrataciones que no corresponden, digamos, o que generan mecanismos de enriquecimiento para otra persona, lo que buscan es construir un sistema de justicia impune. Y entonces en ese marco de construir impunidad, lo que construyen son lealtades en el proceso de seleccionar a quienes van a estar impartiendo justicia. Y eso es finalmente lo que vemos, la politización, la deformación de lo que debería ser este sistema de elecciones para correctamente lo que decía Alejandro, terminar en un proceso
de cortes independientes, lo cual no se da por estos intereses privados que se presentan, ¿verdad? Alejandro, ahorita el tema es el Congreso de la República y muchos dicen que el Congreso es el que no quiere conocer los perfiles y que ahí está detenido ahora el proceso de elección. Pero haciendo una recapitulación, ¿dónde o cómo fue, quiénes fueron los que empezaron a detener este proceso de elección? ¿En qué momento se dio ese parteaguas? Bueno, aquí hubo varios actores claves, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta. En principio, las comisiones de postulación, un sistema pues que tiene sus bemoles y que ya ha sido cuestionado, que no hemos tenido la capacidad de país para mejorarlo y que pues ha sacado la tarea de una u otra forma en las últimas elecciones, no solo de Cortes, sino en otros procesos en los que está integrado este sistema, que son constitucionales. Y está ese tema de las comisiones de postulación, luego organizaciones civiles y personas individuales que pues no les parecieron algunas cosas que estaban haciendo las comisiones de postulación. Ahí entra ya el tema de los recursos legales, entra la Corte de Constitucionalidad, que quizá le da una importancia, una preponderancia a la ley de la carrera judicial por sobre los plazos constitucionales y deja pues en un impasse estos procesos de comisiones de postulación. Y luego pues las comisiones vuelven a tomar los procesos en algún punto en donde les fue ordenado hacer y pasa al Congreso de la República el proceso, teniendo en medio pues alguna participación nuevamente de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Quizás este tema de las acciones legales y la forma en que la CC ha resuelto ha sido lo que ha llevado a que haya más pasos en el proceso de los que originalmente hubieran habido. Bien, aquí el licenciado Quinteros tocó un punto importante y le dejó la chibolita a la CC. ¿Concordás con esta disposición, licenciado Osvaldo, o ves que hay otro actor que ha incidido también en el tema de frenar la elección de las Cortes? Yo creo que quien ha realmente frenado la elección de las Cortes es el Congreso en este momento, digamos. Anteriormente, como bien decía Alejandro, hay un proceso que por fortuna desde el 2009 se puede fiscalizar ciudadanamente y se puede presentar tachas, se puede decir en qué no se está de acuerdo, se puede asistir a las reuniones de las comisiones de postulación y eso por supuesto abre la puerta a que cualquier persona que vea que no se está cumpliendo con los parámetros legales del procedimiento dentro de la comisión, pueda impugnarlo. Entonces no es tanto responsabilidad de una corte como la responsabilidad de quienes tienen a cargo hacer que todo esto funcione de forma adecuada. En ese ámbito o en ese marco, digamos, de avance, encontramos a postulados, a personas que patrocinan, lo vamos a decir de esa manera, a quienes se han postulado para que sean beneficiados con la posibilidad de quedar. ¿Y qué sucede? Una lista de personas que van a los espacios, con este caso con una persona privada de libertad o que está ya condenada y procesada en otros casos, a negociar estar en esa lista. Entonces, digamos, no es la Corte, no son las Cortes, son los intereses ajenos a la independencia judicial, es el procedimiento viciado con actores por todos lados, regados en todos lados dentro de este proceso, los que lo frenan. Y ahora hay que ver por qué el Congreso lo quiere frenar. Y ahí lo que parece es levantar la sospecha de que lo que quieren es tener la oportunidad de influir también en la elección o la selección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en el 2021 para tratar de también tener esa Corte con lealtades por las designaciones que hagan, lo cual suena perverso, lo cual suena mal, pero es lo que nos han acostumbrado en estos procesos tan viciados que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y que tan reclamados han estado, ¿no? ¿Qué pasa si llegamos al primer trimestre del 2021 y aún no se han elegido los magistrados a las Cortes y tenemos ahora también la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué pasaría en ese escenario, Alejandro? Bueno, realmente este tema hay que verlo desde dos aristas. Una es dentro del Congreso de la República, la lentitud con que están haciendo este proceso y la poca importancia que le están dando dentro de las sesiones ordinarias que mantienen y que lo ponen en agenda en último lugar. Así pues definitivamente nunca se va a llevar a cabo.
Por otro lado, ¿qué dice la sentencia de la Corte de Constitucionalidad? Manda a hacer la votación a viva voz, aun cuando existe el tablero electrónico del Congreso de la República, que es la forma en que se suelen realizar las elecciones que el Congreso de la República tiene a su cargo. Lo hicieron este año con el Tribunal Supremo Electoral y todo salió muy bien, transparente, ahí están los archivos, etcétera. Sin embargo, la CC manda a hacer este nuevo procedimiento, que es el que se utiliza cuando no está el tablero electrónico, por el tema de la idoneidad, de la honorabilidad y otros temas que dispone que el Congreso debe tratar, aunque ya fueron tratados en las comisiones de postulación, que era el cuerpo colegiado especializado en este tema. Y esto puede hacer que, independientemente de si el Congreso inicia en estos días la elección, esta elección se tarde 3 o 4 años. Entonces, igual puede pasar la elección de Corte de Constitucionalidad, que el proceso de Corte de Suprema de Justicia y Apelaciones siga en proceso. ¿Y qué pasa en este proceso también, Osvaldo? Porque el proceso en sí, como lo da la CC, es un procedimiento que implica intervenciones de cada uno de los diputados en la elección de 13 titulares, 13 suplentes y 270 magistrados para las salas de apelación. Es decir, que si cada uno se tarda un minuto, por ahí andan muchos haciendo cuentas que serían un montón de sesiones. Y si muchos llegan a sesionar, ellos son 80, 90 en un año. Imaginémonos entonces cómo sería este proceso. También en el Congreso de la República, un diputado presentó una solicitud para que se aclare este proceso de elección, para que se haga de una manera más eficaz. ¿Cómo es tu percepción acerca de este proceso? ¿Se debe cambiar? ¿Fue de hecho pensado para alargarlo? ¿Da para pensar eso? Te la dejo ahí. No, yo creo que no es para alargarlo, sino que yo lo veo como una profundización de la posibilidad de fiscalizar cada ciudadano cómo está ejerciendo su voto y cuáles son los argumentos que emite cada diputado en el voto que está emitiendo. Aquí hay un punto clave. El punto clave es que dentro de ese listado el Ministerio Público reacciona y dice: aquí hay personas que se reunieron y que posiblemente va a estar afectado y viciado su independencia judicial. Entonces, la Corte otorga este amparo y cuando les dice, bueno, a elegir de viva voz, yo entiendo que es un procedimiento más largo, eso es normal, eso es, digamos, hasta cansado pensarlo, pero también tenemos que ver la posibilidad de que cada uno de los representados, o sea, cada uno de los ciudadanos, podamos fiscalizar cómo el diputado o la diputada que hemos electo está ejerciendo este voto. Ahora, el Congreso de la República tiene herramientas jurídicas internas con las cuales puede crear los procedimientos para hacer más expedito esto y cumplir con lo que dice la Corte. Es cuestión de sentarse, es cuestión de analizar la legislación y es cuestión de poder crear el procedimiento para cumplirlo. Es decir, desde mi punto de vista ya escapa desde el contenido extenso que puede hacer la Corte y lo que hay es una manifiesta falta de voluntad política, hay una negligencia por parte de la Junta Directiva del Congreso de poder establecer un procedimiento que viabilice. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay leyes muy extensas, en el apartado donde tienen que leer por artículos, no lo hacen. O cuando tienen que leer el contenido de uno, tampoco lo hacen. Lo que hacen es decir, como ya se pasó, se dio tiempo de lectura, se aprueba por capítulos. Y entonces aprueban los capítulos enteros para hacerlo más rápido. Aquí podríamos buscar alguna fórmula en donde por bloques parlamentarios se tenga la postura de por quién van a votar y por quién no, y un representante de ese bloque dé los argumentos de sus compañeros. No sé, estoy pensando en voz alta, tratando de ser imaginativo, que el Congreso puede llegar a generar los procedimientos internos. Entonces me parece que hay malicia, y no hay que decir de todos los diputados. Creo que hay malicia, creo que hay negligencia en la Junta Directiva del Congreso, que a propósito no busca los mecanismos para evacuar prontamente el cumplimiento de esta sentencia. Y con el tema de querer también un poco, yo digo que es engañar a la población, el hecho de ponerlo en el listado de último, para mí es engañar a la población porque es seguro que no van a llegar a ese punto en una agenda tan larga. Me parece que entonces no tenemos un sistema en el Congreso que esté pensando en cómo fortalecer al sistema de justicia, sino en cómo manipularlo, en cómo retrasarlo. Y ahí en ese punto es donde deberíamos despertar ciudadanamente a decir, esto no se puede permitir, porque nos pone con la camisa levantada frente al proceso de la CC, que como ya lo analizábamos,
y bien lo decía Alejandro, podría dárselo de la CCI o seguir sin elegir a la Corte Suprema de Justicia. Eso sería terrible. Eso sería totalmente inaudito en una construcción de una democracia tan joven como la nuestra, un proceso de paz tan pequeño de 24 años, un proceso democrático de 35, 37 años. Es decir, estos son viejas prácticas, estos son prácticas residuales del conflicto armado, de la época en que estuvo el conflicto. Esta sociedad no requiere ese tipo de prácticas ya, requiere otra dinámica. Vámonos un poco más allá de lo que se viene, porque en política los tiempos son perfectos, no hay casualidades, como bien dicen. ¿Y qué viene más allá, licenciado Quinteros? Viene también elección para fiscal general, viene también la elección para Contralor General de la Nación, y vienen también elecciones claves en ese sentido. ¿Qué panorama le espera a Guatemala en esta velada del Estado de Derecho, si no podemos ni siquiera elegir unas cortes? ¿Cuál es ese panorama? Pues no sé si muy esclarecedor, Alejandro. Realmente es un panorama de incertidumbre, porque... Que nos afecta también económicamente, había que decirlo. Sí, en general. Digamos, la institucionalidad republicana está tambaleándose por todas estas acciones, por pues, la falta de interés de algunos actores clave, por la forma en que actúa el sistema de justicia actualmente. Entonces, toda esa cadena, ese andamiaje de nuestros sistemas está tambaleando, y eso afecta al ciudadano de muchas formas. Lo afecta en sus procesos de día a día, lo afecta en la incertidumbre de qué va a pasar si tiene un problema en seguridad, en temas de seguridad y justicia, y eso afecta a la economía, eso afecta a la gobernanza del país, la conflictividad, realmente afecta a todas las esferas. Por eso, digamos, es importante que si ya han existido procedimientos, que si estos procedimientos pues han funcionado mal que bien en los últimos años, como bien mencionaba el licenciado Osvaldo, que desde el 2009 tenemos la ley de comisiones de postulación y es bastante mejor que lo que teníamos anteriormente, en donde todo era mucho más opaco, pues que sigamos trabajando con eso mientras logramos tener una mejor solución que es necesaria. Pero digamos que ahorita estamos frenando las comisiones por una forma, por otro lado, no vamos a llegar a ningún lado. Se hablaba hace un momento de que en estos casos hay personas que posiblemente incurrieron en un problema y que pueda tener eso repercusiones con su independencia más adelante si son electos como jueces o magistrados en este caso. Pues realmente eso es un problema muy serio, es un problema que hay que tener en cuenta. El problema actual o la cuestión es que ese posiblemente pues les deja su inocencia dentro del sistema y el andamiaje que tenemos, y no pueden ser sacados así nomás. Tienen que existir procesos de ley, el debido proceso. Entonces debemos de buscar cómo construir dentro de la institucionalidad que tenemos para irla mejorando y no simplemente irla cambiando con cada nuevo caso que aparezca. Y es que precisamente uno de los implicados, que era candidato a una magistratura, le pone una solicitud ante juicio a magistrados de la CC, y ahora tenemos también el problema de que tenemos magistrados de la CC con solicitud de antejuicio. Bien, vamos al primer corte de la noche, regresamos con el licenciado Osvaldo para que nos amplíe un poco más de estos implicados actores. Usted no se mueva de allá, que regresamos en breve. La familia amarilla más famosa e irresistiblemente irreverente de la televisión regresa a la pantalla de TV Azteca. ¡Toda mi atención, hija! Disfruta de las ocurrencias de Homero y su familia. Caray, ¿cómo sabes de monorrieles, papá? Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Voy a ver al señor Mandy. Y aventúrate junto a Springfield y sus famosos personajes en el gran regreso de Los Simpson. Lunes 7 de septiembre, 6:30 de la tarde, por TV Azteca Guate.
De lunes a viernes tenemos una cita a partir de las 5:30 de la mañana. Despertemos juntos. Y con la información más importante de lo que sucede en Guatemala y en el mundo. Lo más entretenido del mundo del espectáculo y las últimas tendencias en moda solo en la sala de Café AM. Recuerden que todos los días les traigo los avances de nuestra programación. Además, los días lunes, martes y jueves tenemos cocina en Café AM. Bueno, esto tiene que durar poco, por eso recuérdense, tenemos deportes y también consejos de parte de su tío favorito, el tío Co. Y en Café AM no falta la diversión con las trivias y los juegos. Hechos AM, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate. Vamos a dar continuidad a este programa con el segmento, creo que es el segmento favorito de los televidentes, de los que nos vean. No sé si es el segmento favorito de nuestros invitados, es el segmento acierto o desacierto. Le digo que tal vez no es el segmento favorito porque acá sí tienen que tomar una postura y a algunos pues no mucho les gusta ser tan directos y decir que es un acierto o un desacierto. Ahí está el reto de ustedes para que puedan contestar. Y la primera es el Congreso de la República. El actuar del Congreso de la República ha cumplido con su función dentro de este proceso de elección de Cortes. ¿El actuar ha sido un acierto o un desacierto? Inicio con Osvaldo. Ha sido un desacierto porque no ha cumplido con los parámetros de evaluar lo que pide la Constitución en su artículo 113 de la idoneidad de los candidatos y con lo que también ha resuelto la Corte de Constitucionalidad. Misma pregunta, Alejandro. ¿El actuar del Congreso de la República te ha parecido un acierto o un desacierto dentro de este proceso de elección? Yo diría que un desacierto, pero más que todo por tiempo, porque el tema de ver la idoneidad ya venía desde este proceso, que tendría que haberles pasado a ellos ya una lista filtrada. Ya no es del Congreso, sino realizar su votación, que es lo que... Bien, el siguiente actor importante dentro de esta elección ha sido el Ministerio Público. El Ministerio Público pone una denuncia, la FESI pone la denuncia de que algunos se están reuniendo con Gustavo Alejos, un reconocido operador político que está guardando prisión, y luego da una sentencia donde también pide que se le quite o que se tramite el antejuicio contra magistrados de la CC por resolver algo que ellos solicitan. En este sentido, licenciado Osvaldo, el actuar del Ministerio Público dentro de todo este proceso de elección, ¿ha sido un acierto o un desacierto? Es que ahí hay dos respuestas, diría yo, porque ha sido un acierto el proteger el tema del derecho de todos nosotros a la independencia judicial, pero es un desacierto perseguir o tramitar el tema del antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque legalmente nadie puede ser perseguido por las resoluciones que emite cuando está en ese cargo. De ese mismo tema tuvimos un debate no hace mucho con dos exmagistrados y de ese tema salen 5 programas con el tema de las resoluciones que dan. Licenciado Quinteros, el autor del MP, ¿acierto o desacierto? Yo le diría que un desacierto porque no ha habido coherencia en la línea que han seguido. Por ejemplo, siguiendo la misma sentencia de la Corte, han revelado información de casos que están en investigación, que están en proceso, y pues quizás eso no es correcto, no es legal. Debieran haberlo hecho ver a la Corte de Constitucionalidad en su momento para que lo tomara en cuenta. Y pues la coherencia en sí, en el seguimiento que le han dado al caso en general, ha sido un desacierto. Y por último, en este acierto o desacierto, es el procedimiento que da la Corte de Constitucionalidad para la elección de magistrados, que pareciera, como bien lo analizábamos al principio, que esto alarga mucho más el tiempo y da esa incertidumbre de no saber hasta cuándo va a llegar este proceso, y se nos viene la elección de Corte de Constitucionalidad, fiscal general, contralor general. Bien, el actuar en cuanto al procedimiento que dio la CC, ¿fue un acierto o un desacierto, Osvaldo? Yo hasta ahora lo veo como un acierto en el sentido que permite más fiscalización ciudadana sobre el actuar de los diputados y que el procedimiento para cumplirlo en un tiempo prudente ya depende del Congreso.
Alejandro, misma pregunta, procedimiento. Ahí sí difiero, yo creo, y el análisis que hemos realizado varios es que es un desacierto porque no tomó en cuenta el tema de los tiempos, que es clave, el tema práctico, y además está duplicando temas como el que ya mencionamos del artículo 113, que debía de haber venido ya filtrado del cuerpo colegiado previo, que son las comisiones de postulación, y el actuar del Congreso pues se puede fiscalizar a través de la forma de votación, que igual queda registrada si es a viva voz en el acta o en el tablero electrónico si se hace por esa vía, y en las formas en que los diputados puedan razonar su voto también, que es una posibilidad en ambas formas. Hicimos esta misma pregunta en redes sociales a nuestros internautas con el hashtag Cortes en Contraste y les preguntábamos si los diputados deben elegir ya sentarse, ya iniciar las sesiones. Incluso hay una bancada en el Congreso que propuso que agarren un día de la semana exclusivamente para conocer el tema de las Cortes, y les preguntábamos a la gente si creen que los diputados se deben de sentar ya a elegir Cortes con el procedimiento que da la Corte de Constitucionalidad, y la mayoría de nuestra audiencia nos dice que efectivamente sí, que ya es tiempo de que los diputados se sienten, que vean las formas, las diferentes fórmulas para darle solución a este tema, que es algo que aparentemente la población no llega a magnificar los estragos que da el tener unos magistrados que ya llevan 10 meses en el puesto y no sabemos cuánto más. Bien, vamos a finalizar ya el programa con las conclusiones. Iniciamos con Osvaldo, tus conclusiones del tema. Bueno, yo creo que es momento de utilizar nuestras herramientas ciudadanas para pedirle al Congreso y a nuestros representantes que elijan las Cortes. Me parece que las excusas que puedan estar construyendo en términos políticos han caído ya en lo absurdo, algunas hablando de embargos, de proceso y estas cosas que un diputado dijo el día lunes. Es decir, se agotaron los argumentos y deben de dar paso a la elección. No porque sea gusto de ellos, sino porque es un derecho de las personas el tener cortes funcionando, el poder tener acceso a la justicia independiente e imparcial. Me parece que por esa vía tenemos que generar ya mecanismos ciudadanos que permitan visibilizar al Congreso la necesidad que hay de hacerlo y, de alguna manera, exigir que esto se cumpla. Bien, tus conclusiones, Alejandro. Definitivamente el proceso tiene que continuar y debe realizarse dentro del Congreso de la República lo antes posible, de la forma más rápida posible, y para ese sentido deben buscar esos mecanismos internos que les puedan apoyar para hacerlo sobre la base que tienen de la CC en este momento, o sentarse con la CC para buscar un mecanismo que permita hacer esto más rápido, en orden y con transparencia. Yo creo que no importa de qué sector nos estén viendo o de qué sector sea el analista que venga a opinar en esta mesa que está abierta, yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que el proceso de elección debe cambiar. Ya las cortes, las comisiones de postulación, ya vimos que ya están súper viciadas, que la gente se ha metido en esas comisiones y que hemos visto casos muy fuertes en temas de corrupción para la elección de magistrados. Debería de haber ya un consenso para que esta elección hay que sacarla a como dé lugar y lo antes posible para tener ese Estado de Derecho, como bien lo mencionaban nuestros invitados. Pero definitivamente hay que cambiar las reglas del juego para no caer nuevamente en este limbo en el que estamos. Yo les agradezco su presencia. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Alejandro, por haber participado. Saludos a ambos. Y usted en casa por estar pendientes de nosotros, por su atención en esta mesa de diálogo, y no se pierda el próximo programa, el próximo jueves, 10:30 de la noche, para otro tema.